Mis hermanos, muy buenos días. Es un privilegio para mí, una vez más, estar enfrente de ustedes a través de estas cámaras, enseñando y compartiendo la palabra de Dios. Un saludo muy especial a mis hermanos en Tunja, la iglesia en Tunja, a nuestros hermanos en Sogamoso y a todos los hermanos que se conectan desde diferentes partes del país y en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Bueno, sin más preámbulo y rogando a Dios su gracia y su misericordia, voy a invitarles a que oremos y vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana, en este día, día del Señor, por su gracia y por su misericordia. Oremos. Amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, te damos gracias en este día, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos permite, Señor, presentarnos delante de tu presencia para agradecer, Señor, tu bondad y tu cuidado hacia nosotros, para agradecer, Señor, que hasta hoy nos has sostenido, nos has acompañado. Y sabemos, Señor, y creemos que es solamente por tu misericordia, es solamente por tu dirección. Por eso, Padre, antes de continuar nuestra oración e iniciar esta enseñanza, queremos suplicar que tú nos perdones, Señor, y nos limpies de todos nuestros pecados. Reconocemos delante de ti, amado Dios, que somos pecadores y suplicamos, Señor, que nos permitas solamente por tu Espíritu Santo estar hoy, Señor, frente a tu palabra, y te suplicamos, Señor, que sea ella la que transforme, que sea ella la que cambie nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, me uno en oración con mis hermanos que están allí conectados con nosotros en esta mañana, en este día, para suplicarte, Señor, que tomes el control de mi vida, Señor, y no permitas que salga pecado, Señor, de mi boca, sino que lo que sea expuesto, Señor, esta mañana sea solamente para honra y gloria de tu nombre. Te ruego también por mis hermanos que están allí, Señor, a través de estas cámaras, para que tomes el control y les des el discernimiento, Señor, necesario para el estudio de tu palabra en este día. Dejamos todo en tus manos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, mis hermanos. El título de la enseñanza este día es, a manera de pregunta, ¿cuestionar y reclamar a Dios? No olvide eso. ¿Cuestionar y reclamar a Dios? Hermanos, vamos a invitarlos a que tomen su Biblia y vamos a leer Job capítulo 2. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana al libro de Job. Todos al libro de Job, por favor, quiero invitarles que todos tomen su Biblia y vamos a hacer lectura de unos versículos que se encuentran en el capítulo 2 de Job. Dice Job capítulo 2 del versículo número 1 al verso 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Verso 1, capítulo 2 de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo, respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Versículo número 7.
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Jacob con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Bien, mis amados hermanos, el libro de Job es un referente de virtudes para nosotros, es un referente de virtudes e integridad, lo que nosotros vemos en la vida de Job y en este libro. Pero lo especial de este libro, para mí, es cómo nos muestra un aspecto de un atributo de Dios. Óigame bien, el libro de Job es un libro que nos incita, mis amados hermanos, a muchas virtudes, a la integridad, virtudes como la paciencia, la bondad, la fe, la confianza en Dios. Pero en especial para mí, veo que me muestra un atributo de Dios, y más en estos versículos que nosotros acabamos de leer, el cual este atributo es incomparable para el ser humano, es incomparable para la mente humana. La mente humana no puede comprender con facilidad este atributo. Aún es de difícil comprensión para el mismo creyente. Estoy diciendo de otra manera que es un atributo que es de difícil comprensión aún para los hijos de Dios. Solamente por su gracia y por su misericordia que alguien se pudiera atrever a hablar de este atributo. Por eso hemos orado al comienzo, para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y de quien expone la palabra esta mañana. Mis hermanos, es muy sencillo llegar a la comprensión de por qué este atributo es de tan difícil comprensión aún para el creyente. Y es a causa de nuestro pecado, es a causa de nuestra rebeldía. Somos nosotros finitos, mientras que Dios es un Dios infinito. En la vida del creyente aún hay un remanente de pecado que nos lleva todos los días y a cada instante a pedir perdón a Dios. Y esto hace, mis amados hermanos, que muchas verdades del carácter de Dios, de la palabra de Dios, sean aún incomprensibles para nosotros. Llegará el día, y es el día del Señor, cuando estemos allí regocijados en esa herencia incorruptible, en el reino de los cielos, que tendrán claridad muchos verdades de la palabra de Dios. Entenderemos sus atributos y entenderemos su carácter. Mientras tanto, mis amados hermanos, permítame decirles que les estoy hablando de la soberanía de Dios. Estoy hablando de la soberanía de Dios. Si ustedes notan y me acompañan al versículo número 3, Job capítulo 2, verso 3, dice allí la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Eso lo vemos nosotros en el capítulo número 1, verso 6 en adelante, cuando se presenta Satanás delante de la presencia de Dios. Y ahora aquí vemos la segunda parte de lo que acontece, versículo número 4, capítulo 2. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano. Mire este atrevido lo que le dice a Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículos claves 5 y 6. El 6 dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda tu vida.
Lo primero que podemos ver acá es cómo el mismo diablo, Satanás, le pide permiso a Dios para tocar en la primera parte los bienes de Satanás, perdón, hermanos, los bienes de Job, las riquezas de Job, sus hijos. Y en esta segunda parte le dice a Dios que Job no ha renegado en contra de él porque no ha tocado su cuerpo, no ha tocado su piel, piel por piel. Y Dios Todopoderoso, en su infinita sabiduría, en su poder y en su majestad, haciendo uso de el atributo del cual vamos a mencionar algunas cosas hoy, de su soberanía, le concede permiso a Satanás para tocar la salud de Job. Lo único que le prohíbe Dios una vez más es que no toque la vida de Job. Mis amados hermanos, sí, estamos hablando de la soberanía de Dios. Y yo quiero llegar a un punto especial en esta mañana. Por eso permítame tocar unos aspectos generales de lo que puede ser bíblicamente la soberanía de Dios. No iremos a profundizar en ninguno de ellos. Ruego a Dios con todo mi corazón que al terminar este estudio, usted, mi hermano, que está allí en casa, quede inquieto a estudiar los atributos de Dios, a estudiar el bello carácter de nuestro Hacedor y Creador, y en especial a estudiar este atributo de la soberanía de Dios. Tocaremos unos aspectos nada más con respecto de esto en nuestro estudio esta mañana. Permítame entonces mencionar unas palabras con respecto de este atributo de Dios dichas por el pastor Carlos Spurgeon. Charles Spurgeon dice, abro comillas, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo. Por otro lado, dice Charles Spurgeon, por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa pero real doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Cierro comillas. Dos verdades muy grandes, dice el hermano Spurgeon al respecto. No hay atributo más confortador para sus hijos que la soberanía de Dios. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que bajo la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo, conforme a su voluntad, nosotros entendamos lo que Dios quiera en su voluntad, que entendamos de este atributo de Él que va a traer regocijo y va a confortar nuestra vida y nos va a llenar de plena confianza en este Dios todopoderoso que nos ha salvado. Esto nos traerá libertad frente a muchas circunstancias de la vida. Pero por otro lado, lo que está diciendo nuestro hermano en estas palabras es que esta doctrina también ha sido la más odiada por la persona mundana.
Porque el hombre y la mujer que no conocen de Dios, que no están bajo el señorío del Dios Todopoderoso, pretenden ser autosuficientes. Ellos se creen a sí mismos soberanos de sus propias vidas, que van y vienen y hacen conforme se les da la buena voluntad de hacer y de vivir su vida, y creen que nadie les puede decir nada, ni poner freno, ni sugerir. Por eso, esta es una doctrina que puede ser de alguna manera odiada por una persona mundana que no conoce al Señor. Así que, mis amados hermanos, es necesario tener presente que Dios es creador de todo. Y permítame empezar con esto para poder aclarar unas cosas con respecto de este atributo. Y es que Dios es creador de todo. Esto nos permitirá aceptar con más facilidad la soberanía de Dios. Entonces, a continuación vamos a mirar unos versículos bíblicos y yo quiero invitarle, mi hermano y amigo que nos esté escuchando, por favor, tome una Biblia y vamos a estar atentos este día a la palabra de Dios. Porque para poder comprender en alguna parte, de alguna manera, lo que Dios quiere hablarnos, es necesario que usted y yo entendamos que Dios es creador de todo. Y los invito a que abran su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Yo quiero que miremos solamente la primera parte, la parte A de este versículo. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Qué creó Dios? Esa es la pregunta que yo me hago y lo que quiero mencionarle en este día. ¿Qué creó Dios? Y dice entonces, porque todo lo que Dios creó es bueno. Dios creó todo y todo lo que Él ha creado es bueno. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios en el principio? Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Acompáñeme allí. Colosenses capítulo 1, versículo número 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Una vez más, porque en Él fueron creadas, hermanos, todas las cosas. Todas las cosas. Note usted, el ser humano, aunque Dios nos ha dado una capacidad, aunque Dios le ha dado una libertad a la ciencia, aunque Dios ha dotado de muchos dones, pero el ser humano no puede crear nada. Inventa, coge los elementos ya creados y los fusiona e inventa, tiene la invención de diseñar algunas cosas, pero no puede crear nada. Porque la diferencia entre lo que hace el hombre y sus inventos y lo que proyecta con Dios es que Dios crea de la nada. Eso es crear. Que de la nada dijo, hágase en los cielos, y los cielos fueron hechos. Él hizo, mis amados hermanos, los cielos y la tierra. Porque en el principio, dice Génesis 1:1, Él creó los cielos y la tierra. ¿De dónde los creó? De la nada. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Nos preguntamos, y dice Colosenses 1:16, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, no lo olvide, para la honra y la gloria de su nombre. Nada más que para la honra y la gloria de su nombre, conforme a su voluntad. Ahora noten ustedes lo que dice Génesis capítulo 14, versículo 19. Les dije que íbamos a utilizar la Biblia y espero, mi hermano, que en este día, es el día del Señor, usted esté muy juicioso allí en casa con su Biblia en mano. Génesis 14, 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y así sucesivamente, mi amado hermano. Muchos versículos en la palabra de Dios, en toda la Biblia, nos lleva a ver cómo Dios es dueño de todo cuanto existe. Dueño de la plata, dueño del oro, dueño de nuestra vida, dueño de la vida, dueño de la muerte, dueño de lo visible, creador de lo invisible. Cuanto el hombre pueda descubrir, cuanto la ciencia se pueda imaginar, todo ha sido creado por Dios. Y este es el primer dato que debemos tener muy en cuenta. Y por eso nos tomamos el atrevimiento de leer estos versículos entre muchísimos de la palabra de Dios. No quiero saturarles, pero es necesario saber que Dios es el creador de todo. Nuestro amado Dios es dueño y creador de todo cuanto existe. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Podrá el hombre reclamar algo a Dios? Recuerden, esta enseñanza, esta meditación esta mañana tiene el título de cuestionar y reclamar a Dios. Cuestionar y reclamar a Dios. ¿Podrá el hombre entonces reclamar algo a Dios? ¿Puede la criatura cuestionar a Dios? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Creen ustedes que la criatura pueda reclamar algo a su creador? ¿Acaso, mi amado hermano, el autor de una obra no hace lo que quiera con su obra? Bien es cierto, el autor de una obra hace con su obra lo que quiere. Es más, cuando se diseña, se crea un escritor, hace un libro, hace un documento, hace un ensayo. Él lo redacta, lo hace, le hace su encabezado, su introducción, su dedicatoria y arma el libro conforme a su investigación o conforme a su voluntad de lo que quiere plasmar allí en él. Finalmente, cuando lo termina, él es dueño de la decisión que se tome, si lo publica, si lo archiva. ¿Te has preguntado, hermano, de los escritores que hay hoy y han existido, cuántos de sus documentos en borrador simplemente quedaron guardados? ¿Nunca fueron publicados? Simplemente porque ellos tomaron una decisión en su momento. ¿Podrá el escrito reclamar a su creador por qué no le publicó? ¿Por qué le escribió así? No, mi hermano. El autor de una obra hace lo que quiera con su obra. Y hasta aquí sé que muchos de ustedes están de acuerdo con lo que he dicho, con lo que hemos visto en la palabra de Dios. Uno, que Dios es creador de todas las cosas. Sé que muchos allí están diciendo amén. Dios es creador de todas las cosas. Claro que sí. Dios es creador de todas las cosas. Y si Dios es creador de todas las cosas, ¿podrá hacer con su creación lo que Él quiera? Bueno, allí muchos entonces podrán tener sus reservas. Pero sé también que la mayoría de ustedes están diciendo, sí, claro, Dios puede hacer con su obra todo lo que quiera. Pregunta, ¿qué es entonces la soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Cómo
definirías tú la soberanía de Dios? Y quiero que por un momento usted le dé respuesta a esa pregunta, allí en su mente o en su corazón. ¿Qué es la soberanía de Dios? Vamos ahora a continuación a ver lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, que nos va a traer muchísima luz a la definición de qué es la soberanía de Dios. Acompáñeme a Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo número 21. Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pueden ser nuestros pensamientos, muchos pueden ser lo que nosotros pretendemos hacer. Muchas cosas son las que se pueden anidar en nuestro corazón para actuar o pensar. Pero dice, mas el consejo de Jehová permanecerá. El hombre dice, vamos, hagamos, edifiquemos, viajemos, compremos. Pero el Señor tiene la última palabra, el dueño de todo. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, esto dice el Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué es lo que va a pasar en todos los abismos, en todos los cielos y la tierra y en los mares, en cualquier parte? Que todo lo que Jehová quiere, lo hace. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podremos nosotros, podrás tú, podré yo cuestionar a Dios? ¿Será que podemos reclamar a Dios cuando su palabra nos está diciendo que todo lo que Jehová quiere, lo hace? Esta es una verdad profunda que debe transformar nuestro caminar cristiano. Y allí entenderemos, mis amados hermanos, cómo Dios actúa sobre su creación. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y no somos quien para cuestionar a Dios con lo que Él hace. Isaías capítulo 46, versículo número 10. Vamos, Isaías 46, 10. ¿Qué anuncio? 46, 10 dice, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Y no hay persona en el mundo, por ilustre que sea, que pueda contener la voluntad de Dios. Dios hace todo lo que quiere con su obra y con su creación. Entenderás ahora, mi hermano, que el lugar donde nos encontramos es un privilegio que Dios nos ha dado por su voluntad, porque así ha querido, no porque tú y yo tengamos algo bueno, no porque en nosotros haya algo que Dios apruebe para darnos tan grande bendición de tener una esperanza. Ha sido por su propia voluntad. Pero esta verdad choca con algunos. Cuando hablamos del tema de la elección incondicional de Dios, cuando se habla, la palabra habla de la predestinación de Dios, de cómo Dios, Efesios, Pablo lo menciona, nos eligió desde antes de la fundación del mundo.
Esta verdad bíblica causa una molestia en la mayoría de creyentes hoy. Es imposible, óigame bien, es imposible para el hombre en su humanidad y en su capacidad entender verdades tan profundas. Si dice de boca para afuera creer en un Dios soberano, dueño de todo cuanto existe, y cuando comenzamos esta enseñanza les mencioné, porque Dios es creador de todo. Y sé que en esto no hay discusión. Todos pueden decir amén, Dios es creador de todo. Dios es dueño de cuanto existe. Pero cuando entramos en estos terrenos de que Dios hace con su obra lo que quiere, y entonces con los hombres y mujeres que Él ha creado, eso es, mi amado hermano. Pero antes de eso, noten ustedes lo que está mencionando Daniel capítulo 4 versículo 35. Daniel capítulo 4 versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Tenga presente eso. Son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Una vez más, mi amado hermano, todos los habitantes de la tierra. Cuando habla de todos los habitantes de la tierra, habla de todos los habitantes de la tierra. No está hablando de los que entienden o no entienden estas verdades. No está hablando de los que por alguna razón rechazan estas verdades que nosotros estamos viendo hoy. Dice todos los habitantes de la tierra, todos. Y esa es la noticia, mi amado hermano y mi amado amigo. Es todos. Tanto los que aceptan estas verdades bíblicas que estamos viendo hoy, como aquellos que por su voluntad rechazan estas verdades como la soberanía de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo. Es decir, que Dios hace lo que Él quiere en el cielo y en los habitantes de la tierra. Hace lo que quiere con cada uno de nosotros. Y no hay quien detenga su mano. No hay quien lo detenga. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Podrá entonces la obra reclamarle a su autor? ¿Podrá entonces la creación reclamar a su Señor? No, mi hermano, porque lo que está diciendo el versículo en la primera parte es que los habitantes de la tierra son considerados delante de un Dios todopoderoso, delante de un Dios soberano. Somos, tú y yo, considerados como nada. Y permítame por un momento, yo quiero que por un momento usted allí en casa donde se encuentra, piense en la definición de la palabra nada. ¿Qué cree usted que significa nada? Pues no hay que hacer una exégesis profunda. Nada significa nada. Y eso somos delante de un Dios todopoderoso, que lo llena todo y en todo, y que hace como quiere, absolutamente nada. Y entendiendo esta verdad bíblica, entendiendo lo que nos está diciendo Daniel capítulo 4, versículo 35, entenderemos entonces el estado de privilegio que Dios nos ha dado. Porque hoy podemos llamarnos hijos de Dios. Solamente por su gracia y solamente por su misericordia. Pasemos ahora sí al Salmo 145, versículo número 10. Salmo 145, versículo 10 dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Dos partes en este versículo. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos.
Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Todas sus obras alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Pero la segunda parte dice, y tus santos te bendigan. Es un privilegio para nosotros que hemos sido creados y hemos sido elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo con un solo propósito, y es la honra y la gloria de Dios, mi hermano. Isaías capítulo 45, versículo 9. Dice Isaías 45:9. Acompáñeme allí con su Biblia en mano. Isaías 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Permítame, yo quiero leerles este mismo versículo en otra versión. Noten ustedes muy claramente. En la versión del 60 nos está diciendo, ay del que pleitea con su hacedor. Es decir, ay del que pelea con su hacedor. Ay de aquella obra que discute, que cuestiona o reclama a su autor, porque esto es completamente imposible. Y noten lo que dice esta versión. 45 versículo 9 dice, ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? Tremendo, ¿cierto? ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su hacedor? Pregunta. ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Es decir, ¿acaso discute el pedazo de barro con el alfarero cuando le está formando? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? ¿Será que exclama la olla y le dice a su hacedor, qué torpe eres? No, mi hermano. Por eso su palabra y los versículos que acabamos de leer y estudiar, cada uno de ellos nos lleva solamente a comprender qué es la soberanía de Dios. Recuerde que antes de leer estos versículos, la pregunta que se lanzó fue, ¿qué es la soberanía de Dios? Y tú estabas dando allí respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la soberanía de Dios? Y para dar respuesta a la pregunta, ¿qué es la soberanía de Dios? Miremos la definición de un hermano, la definición que da un hermano. Y es el hermano Arthur W. Pink, que me llamó muchísimo la atención. Dice A.W. Pink, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Eso es, mi amado hermano. Esa es la definición de la soberanía de Dios. Dice él una vez más, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Dios, mis amados hermanos, dicho de otra forma, Dios hace lo que quiere. Y eso es lo que nosotros estamos viendo a través de su palabra con todos los versículos ya mencionados. Dios es soberano. Dios hace con su creación como Él quiere. ¿Cómo entonces el hombre cuestionará a Dios? ¿Cómo cuestionaremos a Dios
si Dios determinó salvar a muchos y a otros pasar por alto? La buena noticia en esta mañana es que tú que me estás escuchando, Dios está haciendo un llamado a tu vida. Porque bien dice la palabra de Dios, que el que viene a mí no le echo fuera, que Dios no hace acepción de personas. Y si por su gracia y su misericordia Dios te está llamando hoy, es momento que acudas a esa llamada. Al final estaremos orando. Permítame por ahora decirle algo más. Si Dios es soberano, entonces debemos entender algo rápidamente y es su providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia de Dios tiene que ver con el desarrollo de las cosas y su funcionamiento. Es decir, Dios es un Dios soberano, es un Dios que es dueño de todo cuanto existe, es un Dios que está en los cielos, pero es un Dios que de alguna manera se encuentra entre nosotros. No ha sido un Dios que nos ha creado y ha ido al cielo y ha dejado sencillamente a su creación a su suerte. No, Él está bajo el control de todo. Y la providencia tiene que ver con el desarrollo de esas cosas y el funcionamiento de todo lo que Él ha creado. La providencia significa que Dios no ha abandonado al mundo que creó, sino que obra dentro de la creación administrando todas las cosas de acuerdo a al inmutable consejo de su propia voluntad. Esa es su misericordia. Y quiero que miremos nuevamente en Job. Job capítulo 23, versículo número 13, dice, pero si el Job capítulo 23, verso 13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Isaías 14, 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es posible que frente a la palabra de Dios se generen muchas preguntas. Y una de ellas es, ¿por qué entonces el Hijo de Dios, por qué el cristiano debe orar y clamar a Dios? ¿No estás diciendo, hermano, que si Dios tiene predeterminadas todas las cosas y hace como quiere, usted se puede preguntar entre muchas cosas que pueden de alguna manera ofender el desarrollo de nuestra vida frente a estas verdades? Una de ellas es, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos si Dios hace lo que quiere? Nadie le da consejo, nadie le dice qué haces. Entonces, ¿qué efecto tiene nuestra oración? Pues déjame decirte algo, hermano. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios. Dios dijo y Dios hará. Y eso es lo que estamos viendo. Dios es un Dios soberano que hace como quiere. Entonces, si la oración no es para cambiar la voluntad de Dios, ¿no será entonces lo contrario? Que la oración es para que se haga o se cumpla la voluntad de Dios. Y es allí donde estamos equivocados. Porque entonces nosotros oramos bajo nuestro capricho, queriendo torcer el brazo de Dios. Y no es así. Dios en su soberanía, en su soberana voluntad, quiso dejar sujetas muchas bendiciones para nosotros a través de la oración. No hay otro medio. A Dios le plació que fuera a través de la oración. Y nosotros no podemos cuestionar a Dios. Entonces, mis amados hermanos, la oración Dios la dejó allí, es para Él cumplir su voluntad. Por eso, muchos se atreven a decir que en el fondo no importa cómo oremos. Podemos orar y clamar a Dios y rogar y pedir, pero yo solamente quiero dejarte una sugerencia. Cada vez que termines o comiences una oración, toma de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo,
como lo hiciera en el monte Getsemaní. Y nuestra oración debe empezar, terminar y siempre durante ella reconocer y decirle a nuestro hacedor, a nuestro autor, a nuestro creador: Señor, pero haz tu voluntad. Y su voluntad será hecha conforme a sus propósitos. El hecho de que Dios gobierna la materia inanimada y que esta materia cumple su deseo y lleva a cabo sus decretos, se demuestra claramente en el propio hecho de la revelación divina. Claro que sí. Eso es lo que estamos viendo. Y quiero tomarme el trabajo de que miremos algunos versículos y veamos Dios cómo domina todo. Domina la materia inanimada, domina los animales, domina la naturaleza y es soberano y hace como Él quiere. Dijo Dios, Génesis capítulo 1, versículo 3 al 12, les queda allí como referencia. Yo tan solo voy a citar algunas cosas de Génesis capítulo 1, del verso 3 al 12. Pero algunas cosas dice: sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios: reúnanse las aguas que están abajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. Y sencillamente fue así. Y de nuevo dijo Dios: produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté sobre la tierra. Y sencillamente fue así. Los vientos, los mares, el agua, la semilla, las plantas, la luz, todo se somete a la palabra de Dios. Como declara el salmista en el Salmo capítulo 33, versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Se dan cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta, mi hermano, la diferencia entre crear e inventar? Por eso les decía hace un momento, el ser humano, el hombre, así fuese un hombre de ciencia, el más capaz, el más ilustrado, el más capacitado y formado, no puede crear nada. Les mencionaba, lo que el hombre puede hacer es coger los elementos que ya han sido creados, fundirlos e inventar algún aparato, inventar alguna medicina, inventar alguna cosa que Dios le permita en su gracia, en su soberanía, que Él invente. Pero no puede crear, porque la diferencia entre lo que hace el hombre y sus inventos y el crear solamente está bajo el dominio del Dios Todopoderoso, que de la nada, de no haber nada, creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Tanto en el cielo como en la tierra, Dios creó todo de la nada. Ese es el Dios en el cual yo confío. Y ese es el Dios al que te animo, al que tú debes confiar y depositar todas tus cosas. Lo que declara en el primer capítulo del Génesis se ilustra después en toda la Biblia de ahí en adelante. Un Dios creador y un Dios soberano. Cuando las iniquidades de aquellos que existieron antes de Noé, antes del arca de Noé, cuando sus iniquidades habían alcanzado su plenitud, remontándonos al tiempo de Noé y anteriormente de él, toda la maldad que ellos cometieron, cuando llegaron al clímax de esa maldad, dijo Dios, Génesis 6:17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra. Y en cumplimiento de esta palabra que dijo Dios, leemos Génesis 6:17, que lo hemos leído, y del capítulo 7, el verso 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos y hubo lluvia sobre toda la tierra 40 días
y 40 noches. Y se cumplió la palabra de Dios. Porque Dios tiene el control sobre la materia inanimada. Porque Dios Todopoderoso tiene el control de las aguas. Porque Dios tiene el control de la naturaleza. Obsérvese el control absoluto y soberano de Dios sobre la materia inanimada, aún en las plagas en los animales, como sucedió en Egipto. A su mandato la luz fue convertida en tinieblas, recordando las 10 plagas, y un río de sangre. También cayó granizo y la muerte se cebó sobre el impío país del Nilo, hasta que incluso su altivo monarca se vio obligado a clamar pidiendo liberación. Nótese particularmente cómo el texto inspirado hace énfasis aquí en el control absoluto de Dios sobre los elementos. Dice la palabra: Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová envió truenos y granizo. El fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego centellante mezclado con el granizo, y era tan pesado que nunca lo hubo como aquel en toda la tierra de Egipto desde que comenzó a ser nación. Éxodo 10 del 21 al 23. El granizo destruyó en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, tanto los hombres como los animales. El granizo también arruinó toda la hierba del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde habitan los hijos de Israel, no cayó granizo. Oh, mis amados hermanos, lo que la palabra de Dios nos está mostrando desde el Génesis y paseando por todo el Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento es un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Y esa es la buena noticia para los hijos de Dios. Esa es la buena noticia para ti y para mí. Que mientras cayó granizo en toda la tierra de Egipto, solo en la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel, no cayó granizo. Porque así Dios los guardó. Porque esa era su voluntad. La pregunta es la siguiente: ¿cree usted que Dios ha cambiado? ¿Cree usted que Dios ha sufrido alteración? ¿Que no es ese mismo Dios todopoderoso que nos guarda y nos protege y nos libra? Pero que si así no fuere, es ese mismo Dios que nos brinda y nos da consuelo, como dice Pablo por allá en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 3. El Dios y Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es ese mismo Dios que permite el sufrimiento en nuestra vida, es ese mismo Dios que nos consuela y nos capacita para consolar a otros. Mis amados hermanos, los mencionados ejemplos, lo que acabamos de ver con Egipto y lo que acabamos de mencionar de la palabra de Dios, no son en modo alguno casos aislados. No es que yo esté mencionando algunos versículos aislados de la palabra de Dios. No están aislados. Ante el decreto de Dios, el fuego y el azufre descienden del cielo y las ciudades del llano fueron destruidas, al tiempo que un fértil valle quedaba convertido en una nauseabunda mar de muerte. ¿De qué les estoy hablando ahora? Estamos citando lo sucedido con Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, verso 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, exactamente sobre esos dos pueblos, no más allá ni más acá. Hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. A su mandato, las aguas del Mar Rojo se dividieron para que los israelitas pasaran en seco, y a su palabra se volvieron a juntar, destruyendo a los egipcios que les perseguían. ¿Notan ustedes, mis amados hermanos,
cómo es la soberanía y el control de Dios sobre toda su creación? Solamente el poder de Dios puede abrir, como sucedió en el Mar Rojo, para que pasara el pueblo de Israel. Y él con su propia mano cerró nuevamente el mar. Esto lo encuentra usted en Éxodo capítulo 14, versículo 21 al 27. Por tiempo no lo leeremos, pero permítame darles otra cita. Números capítulo 16, versículo 28 al 32 dice: una palabra suya, una palabra de Dios, una palabra suya, y la tierra abrió sus fauces para tragarse a Coré y a su grupo de rebeldes, a su familia. La misma tierra, hermano. Porque lo que nos está mostrando Números capítulo 16 es cómo la tierra literalmente, como dice, abrió sus fauces, se abrió la tierra y tragó a Coré y a su familia. Dios es soberano sobre su creación. Pero recuerde lo que dijo el hermano Spurgeon. Esta verdad tiene un propósito para los hijos de Dios, y es traer paz y tranquilidad. Y es en lo que nosotros nos debemos enfocar. ¿Recuerdan ustedes a tres personajes? A Sadrach, Mesach y Abednego. Esto está en Daniel capítulo 3 versículos 19 al 23. Dice: el horno de Nabucodonosor fue encendido 7 veces tanto más de su temperatura normal, y en él fueron echados 3 hijos de Dios, pero el fuego ni siquiera chamuscó o quemó sus ropas, aunque mató a los hombres que se habían acercado a él. Dios tiene el control de los elementos. Qué formidable demostración del poderoso gobierno del Creador. Dios gobierna su creación. Dios gobierna su creación. No olvide esto, mi hermano. Y qué hermoso ejemplo de ver cómo Dios controla los elementos. Nos fue ofrecido cuando, de alguna manera, oído a esto, Dios hecho carne, Dios hecho carne, Dios humanizándose, habitó entre los hombres. Y estando habitando entre los hombres, durmió en una barca. Y estando durmiendo en esa barca, se levantó la tormenta. Y lo que quiero citarles ahora, mis hermanos, es Marcos capítulo 4, del verso 35 al 41. Y creo que todos conocemos esta cita. El viento ruge y las olas azotan con furor. ¿Recuerdan? Estoy parafraseando. Y los discípulos están con él, temerosos de que su pequeña embarcación zozobre. Despiertan a su Señor diciendo, abro comillas: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y entonces leemos: y despertándose el Señor Jesús, el Maestro, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. La reacción de los discípulos. ¿Recuerdan la reacción de los discípulos en Marcos capítulo 4, ya el verso 41? Recordemos, abro comillas, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Notan? ¿Notan la pregunta que hicieron ellos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo que nosotros estamos observando aquí, mis hermanos, es que la misma naturaleza se somete al Dios santo y soberano. Mi pregunta es, ¿y qué se cree el hombre para ser altivo? ¿Qué se cree el hombre para ser soberbio delante del Dios Todopoderoso? Permítame darle otro ejemplo bíblico.
¿Quién arruinó a Job? Yo quiero que se haga esa pregunta por un momento. Dice Job capítulo 2 del texto que nosotros estamos estudiando hoy, dice el versículo número 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién hirió a Job? Y en la primera parte del capítulo 1, ¿quién arruinó a Job? ¿Satanás o Dios? Buena pregunta. A la luz del versículo 7, si lo sacamos de su contexto, notamos que el verso 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. ¿Quién hirió a Job con una sarna? Satanás, eso nos está diciendo el verso 7. Pero desde el contexto de lo que hemos dedicado todos estos minutos a estudiar, hago la pregunta, ¿quién hirió a Job? ¿Quién arruinó a Job? Sí, la Biblia dice, Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla. Eso es lo que dice el verso 7. Pero yo quiero invitarles a que me acompañen a Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Entonces, a la pregunta, ¿quién arruinó a Job? Entendemos que el mismo Job estaba bajo el entendimiento de lo que es la soberanía de Dios. Él en ningún momento dijo que había sido el diablo. Él sabía que el diablo era un instrumento en las manos de Dios. Job tenía este conocimiento. Por eso dijo, Dios dio y Dios quitó. Más adelante en el capítulo 2, lo que nosotros estamos viendo cuando viene esta sarna en el cuerpo de Job, Job menciona lo mismo, lleno de sabiduría y del entendimiento de Dios, versículo 10, parte B. Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Noten una vez más, dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job estaba entendido, mi hermano, de lo que es la soberanía de Dios. Y sabía que esa enfermedad Dios la había permitido en su vida con un propósito. Así que si usted analiza el final de los capítulos de lo sucedido con Job, Job menciona unas palabras también muy sabias. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y muchos, mis amados hermanos, hablamos de profundidades de la palabra de Dios, pero hablamos sin entender, porque nos quejamos y queremos hacer en el ejemplo cual barro, creyendo que podemos reclamar al alfarero, a nuestro hacedor, y no hacemos sino quejarnos. Así que los hombres pueden decir de cada aflicción, podría haber evitado si tal cosa hubiera ocurrido. Los hombres podemos decir, quizás si se hubiera llamado a otro médico, la vida de este niño querido se hubiera salvado. Es posible que si me hubiera movido en tal dirección en los negocios, no hubiera sido pecador. Mis amados hermanos, no se trata de que tú cuestiones. No puedes decir, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, si no lo hubiera hecho así. Ten cuidado, no sea que cuestionando este tipo de cosas termines cuestionando a Dios. Y el hombre no puede cuestionar a Dios. Dios es soberano en medio de todo lo que se mueve, en tu familia, en tu vida, en tus negocios, en lo que está sucediendo hoy en el mundo. Dios tiene el control. Y nada de lo que tú hagas y yo haga
puede cambiar la voluntad de Dios. Pero tenga cuidado con esta información. No estoy diciendo que entonces ahora seas pasivo, sedentario y que no vas a hacer nada, porque tenemos una responsabilidad. El hombre tiene una responsabilidad delante de Dios, pero esa responsabilidad comienza y termina, oído a esto, la responsabilidad del hombre comienza y termina en la soberanía de Dios. Mientras que contrario a eso, la soberanía de Dios no tiene principio ni fin. Pero a Dios le plació hacernos responsables. Dice el Salmo 39, versículo 9. He guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Y esa es la posición que debemos tener, mi amado hermano. Una vez más, he guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú, Dios Todopoderoso, eres quien actúas. Y esa es la condición que yo te invito, mi hermano, a que tengas de hoy en adelante frente a las circunstancias buenas o malas de tu vida. Siempre glorifica a Dios, que es soberano y tiene el control, y hallarás descanso. Será de mayor aliciente lo que nosotros podemos vivir diariamente con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, en el ministerio, en la vida, en el trabajo, entendiendo que Dios se mueve completamente como es su voluntad. Y a ti, amigo, permíteme decirte algo para que podamos orar. Si te estás preguntando, tú que me has acompañado en estos minutos de esta enseñanza, ¿y yo qué debo hacer? Déjame decirte algo. Revelarte a Dios es actuar tontamente. Vivir de acuerdo a tus intereses con orgullo y soberbia es actuar tontamente. El rebelarse en contra de Dios es terrible, mi amigo. Es terrible. Acompáñame a leer lo que dice Romanos capítulo 2 del versículo 4, verso 4 y 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Entonces, mi amigo, si Hebreos capítulo 10, 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Romanos capítulo 9, verso 18 dice que Dios del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y Él es soberano frente a estas verdades. Entonces la invitación, mi amigo, en esta mañana, en este día es que debemos clamar a Dios misericordia, entendiendo que Dios es el dueño y Señor de todo, creador y redentor también. Además, dice la palabra que Él no echa fuera al que viene a Él en arrepentimiento y fe. Y esta es la invitación, a que oremos en arrepentimiento y fe, porque solo nos queda pedir perdón y pedir salvación al Dios soberano, dueño de la salvación, antes de que nuestra alma y nuestro cuerpo sean destruidos y echados al infierno. Así que, mi hermano, te invito a que no vuelvas a renegar de ninguna circunstancia, que alabes y glorifiques a Dios porque Él tiene el control y Él es preciso para utilizar las cosas que la gente o las personas o la vida o las circunstancias nos parecen a nosotros que es en mal, en contra nuestra. Dios las utiliza para bien y para bendición de su pueblo. Y a ti, amigo, la invitación en esta mañana, en esta tarde, en este día, es a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Oremos a Dios y clamemos por su amor y su misericordia. Amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, con todo mi corazón. Y te pido, Padre, que tú obres en bien de la vida de mis hermanos en la fe,
Que tú les ayudes de ahora en adelante, Padre, conforme a tu voluntad y a estas verdades, a sostenerles en cada momento de su vida, entendiendo que tú eres Dios soberano y que tienes el control. Pero hoy me uno en oración con mis hermanos, a orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por todos aquellos que están conectados escuchando esta enseñanza, para rogarte y suplicarte que tú los salves, amado Dios. Hoy venimos junto con ellos en arrepentimiento delante de tu presencia y pedimos y rogamos, suplicamos el perdón de nuestros pecados. Damos a ti, Señor, honra y gloria, porque sabemos que el perdón solamente viene de tu mano, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias te damos por redimir nuestros pecados y suplicamos, Señor, que tú permitas que ellos puedan ser regenerados y transformados por tu poder, nacidos de nuevo a una vida nueva. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.